Estamos en casa y bueno, vamos a empezar una nueva serie que creo yo, estoy convencido de eso, que se llama Tu Presencia, y es algo muy importante en este tiempo que podamos vivir y aprender, recordar la importancia de la presencia del Señor. Y en Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, usted va a recordar la historia. Es una historia los niños la saben de memoria. Es la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante, dice: en aquel tiempo todo el mundo, voy a utilizar la versión Dios habla hoy, hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: pues vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras, cambiaron las herramientas, cambiaron los materiales y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En este lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de ahí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Ellos querían hacer un proyecto, ellos querían ser famosos, ellos le dieron una patada a los principios de Dios, ellos quisieron hacer las cosas. Y aquí es tan importante ver que es muy crucial en nuestra vida considerar la presencia de Dios en nuestro caminar, en nuestras decisiones, porque sin Él no podemos lograr nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor Jesús, por la iglesia. Habla a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Queremos crecer, queremos entender el valor de tu presencia, queremos estar ligados a ti para concretar en el blanco de tu perfecta y santa voluntad. La historia es triste porque, habían hecho el proyecto y simplemente Dios no estaba con ellos. Le echaron las ganas, metieron toda la carne al asador, invirtieron recursos y el resultado fue terrible. Invirtieron recursos de tal manera que no querían ir y expandirse en la faz de la tierra, porque dicen: no, aquí nos quedamos y vamos a llegar y vamos a ser exitosos. Sin embargo, el éxito no llegó, sino que el descrédito, la vergüenza. Y bueno, sí fueron famosos porque todo el mundo sabe, los que han leído la Biblia, por lo menos una vez completa, sabemos que las cosas no se hacen así. Y son famosos porque la presencia de Dios siempre debe de estar en nuestras vidas. Y son famosos porque así son señalados, porque así no son las cosas. En Salmo 127, capítulo 1, 127, verso 1 al 2 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Si nosotros nos sacrificamos, si nosotros hacemos lo que hacemos, pero la ruta de nuestra vida no es la voluntad de Dios, si la presencia de Dios no nos acompaña, todo es en vano. Dinero, esfuerzo, trabajo, todo es en vano. Por eso es muy importante que la iglesia en estos tiempos pueda discernir la importancia de su presencia y que pueda valorar el alto precio y lo que significa la presencia de Dios en la vida del creyente. El valor de la presencia de Dios en nuestra vida que nos permite que Él, a través del Espíritu Santo y su guianza, nos construye. Por eso el primer paso de esta serie es que su presencia me construye. Pero el número uno, pero ¿quién tiene la razón? Esto es muy importante. ¿Quién tiene la razón? Ahora, cuando hablo de quién tiene la razón en el proceso de construcción, en la presencia de Dios, tengo que hablarles que respecto a la caída del hombre, hace que la naturaleza humana nuestra naturaleza sea pecaminosa.
Y además nuestras decisiones sin Dios, sin la presencia de Dios, siempre van a ir hacia el mal. Siempre va a ir hacia el mal. Tenemos un problema con nuestra carne. La carne no le gusta la justicia, la carne le gusta la maldad. Esa es una verdad. Nacimos de nuevo y tenemos una profunda guerra contra nuestra concupiscencia, contra mis deseos y mis pasiones. Todos los que estamos aquí, por más oración, por más que haya vivido en la justicia, tenemos un problema. Desde luego que mi concupiscencia es muy distinta a su concupiscencia, pero tenemos un problema. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer eso hago. Porque el precio de la caída del hombre es esa lucha entre el bien y el mal. Esa lucha entre nuestras pasiones, esa lucha entre nuestros pensamientos, esa lucha entre nuestras emociones. Eso es inevitable, pero tenemos el poder de su presencia y tenemos el poder del Espíritu Santo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que venció sobre nuestras pasiones, para que nuestro espíritu gobierne por encima de la carne. Por eso es muy importante entender que el pecado no obscurece nuestra mente y no permite ver nuestras malas acciones, pero sí permite ver las malas acciones de las demás, de las y de los demás. Pero ¿quién tiene razón? Y yo quiero agradecer el equipo de trabajo de Matrimonio CDC, porque estuvimos trabajando y fue una gran bendición gracias a la iglesia que pudo asistir. Pero cuando ministramos parejas, cuando es tu opinión contra mi opinión, hombre, esposo y esposa, ¿quién tiene la razón? Y el resultado de que quién tiene la razón es un milagro que una persona pueda reconocer quién tiene la razón. O sea, cuando hay una discusión entre dos, ¿quién tiene la razón? El hombre, gracias a la voluntad de Dios, ha creado leyes y ha puesto justicia y ha puesto un juez, ha puesto en algunos países uno hace juicios orales y hay unas personas que juzgan el hecho. Pero cuando estamos marido y mujer en una habitación y hay alguien que cometió un error o alguien que tiene una acusación, ¿quién tiene la razón? Entre dos personas. Y generalmente los dos dicen que tiene la razón. Y eso es una consecuencia del pecado. Porque todo mundo puede ver las fallas del otro, pero muy pocos pueden ver las fallas propias. Y esto se debe porque es muy importante conocer que la caída del hombre a causa de nuestro pecado, nosotros no podemos reconocer sin Dios nuestras fallas. Nosotros no podemos reconocer sin Dios nuestros propios pecados. Porque por esa razón, cuando uno critica a alguien, termina uno siempre hundido en una discusión, porque pues, yo tengo la razón y yo tengo mis razones por las cuales yo hice. Y la gente siempre termina mal cuando alguien juzga a otro, porque siempre justificamos nuestros actos. O una de las dos, no reconocemos que tenemos la razón en todo, o si lo hice, tengo una buena justificación. En Génesis capítulo 3, versos 12 al 13, vemos el origen del por qué todo mundo tiene razón o tiene justificación. En Génesis capítulo 13, 12 al 13, la historia de la caída dice, el hombre contestó cuando fueron preguntados por Dios qué había sucedido. La mujer, le dice el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. No es mi problema. Yo me lo comí, pero ella me lo dio. Sí, pero tú sabías de dónde venía. Sí, tú te dijeron cómo estuvo la cosa, tú estuviste de acuerdo y no reconociste eso. Tú dijiste, no, la culpa es de ella. Y luego dice, entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, no, espérate Señor, la bronca no es mía. El problema es de la serpiente. Y por eso la serpiente se enrosca, porque no hubo a quien echarle más la culpa, ¿no? Entonces nadie reconoció su pecado. Nadie reconoció su error. Cuando Dios no está en una vida, no hay reconocimiento de nuestras malas acciones, no hay arrepentimiento. Las cárceles, amados, están llenas de personas que a su juicio son inocentes. Están llenas. Si le pregunta a un ratero, a un asesino, sí, estoy aquí injustamente, porque mi papá me trató mal, porque él hizo algo. Porque él no reconoce sí reconoce que está el hecho, pero él no reconoce
el por qué. Y si no reconoce, y si la reconoce, le va a decir una buena justificación por la cual secuestró, por la cual mató, por la cual hizo lo que hizo. Sin embargo, Juan capítulo 16, verso 8, habla del Espíritu Santo y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque su presencia nos construye al reconocer nuestros errores. Cuando la presencia de Dios realmente está en nosotros, no somos un mar de críticas, no somos un mar de señalamientos. Cuando su presencia está en nosotros, por eso es que David tenía el corazón de Dios. Y uno dice, ¿cómo es que David tenía el corazón de Dios si era un adúltero? Si tenía cosas terribles, pasiones desordenadas. Y la Biblia no se refiere a eso. ¿Cómo podemos decir que David tenía el corazón de Dios si fue un padre desastroso? Si su familia, o sea, ¿cómo podemos comparar al Padre Eterno con David? Porque David tenía una cualidad enorme. Esa cualidad de Dios enorme de reconocer sus malos actos. Y la presencia de un buen cristiano no es que tan bonito predica, que tanto está afuera. La presencia de Dios empieza a construirnos en primer término cuando la presencia de Dios nos lleva de rodillas a pedirle perdón por nuestros malos actos. Es la presencia de Dios que nos construye. Ahora, y en ese prenor que la gente es mala, y no quiero que usted vaya a confundir, y quiero ser muy preciso en esto. O sea, aun cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, pero uno decide escuchar o no la voluntad de Dios. Quiero ser muy preciso en esto. Yo no creo en la predestinación. Uno pudiera decir, no, yo no creo en eso. La Biblia habla que uno tiene esa autoridad y poder para poderle decir, y no es que uno sea más superior, sino que Dios es un caballero. Y la tragedia de estar en el pecado es que uno puede, por nuestro pecado, por nuestra maldad, uno puede correr a la maldad si uno quiere, porque tenemos libre albedrío. Sin embargo, el Espíritu Santo nos constriñe, nos habla y hay gente que a pesar de eso no quiere, porque no es la presencia de Dios que lo está construyendo. Pero cuando Dios nos habla a nuestra conciencia y nosotros y seguimos esa voz del Espíritu Santo, es cuando Dios empieza realmente a construirnos. Y cuando Dios empieza a construirnos, pues nos ahorra gastos, nos ahorra dolor, nos ahorra vergüenza y nos da honor y honra como sus hijos. Entonces esta maldad, amados, nos puede llevar a una rebeldía con Dios, al número 2, a preguntarnos, bueno, la vara es mía. Y cuando pongo el punto de número 2, que la vara es mía, es que yo puedo afirmar que yo tengo la razón, pero quiero afirmar que la vara es mía, que la autoridad es mía. Ahí me equivoqué, debió haber sido la vara es mía. Ahí sí me ayudan. Ahí me equivoqué. Soy guapo, pero no perfecto. A lo mejor viene en el número 3, pero hice unas modificaciones de último momento y ustedes sabrán, ¿verdad? Pero ahí número 2 es que la vara es mía. Cuando hablo de la vara es que la maldad, la rebelión del pueblo de Israel se presentó un día contra Moisés. Coré había hecho una rebelión, no le gustaban las cosas que estaban pasando y hubo un problema. Moisés también se molestó. Sin embargo, Dios entró y a Coré iban a destruir al pueblo. Aún así Moisés dijo, no, Moisés y Aarón, ¿verdad? Intercedieron por el pueblo, no los destruyas a todos. O sea, el problema no es de todos, es de unos cuantos. Sin embargo, Dios, la rebelión de Coré hizo que pues la tierra lo consumiera, lo consumió con toda su generación. Y aún así la gente estaba molesta porque decía, como mira, ¿a dónde nos llevó Moisés? Todavía andamos en el desierto y todavía con un matadero. Sin embargo, Dios le dice, vamos a poner orden. Y trae a alguien, todo el mundo traiga una varita. Y a esa varita cada quien le ponga un nombre, por favor. Y la van a poner en determinado lugar. Y todos pusieron en Números capítulo 17 la historia de las varas. Y todos pusieron la vara, todos pusieron también la tribu Leví, que representaba a Moisés y los sacerdotes. Y el Señor dijo, yo voy a respaldar el llamado, el ministerio, la autoridad de quien resverdezca la vara, a pesar de que esté fuera del árbol o
el arbusto ustedes lo hayan puesto. Y al día siguiente fueron a ver, y oh sorpresa, que la vara de Moisés reverdeció, floreció, tuvo fruto. A lo que voy es que cuando la presencia de Dios nos construye, respalda la autoridad conferida para sus hijos. Y esto quiero hablar muy precisamente porque no todas las autoridades, aunque Dios dio toda autoridad, es una realidad. Toda autoridad ha sido conferida por Dios. Pero hay autoridades que Satanás ha corrompido, le ha roto la autoestima, sobre todo de la mujer, sobre todo del esposo, sobre todo del padre, en donde la presencia de Dios cuando realmente entra a tu vida, no puedes ser un cristiano falto de autoridad, falto de presencia, falto de no gobernar tu casa, falto de no gobernar el ministerio, falto de no gobernar tus pasiones. Y cuando la presencia de Dios nos construye, amados, respalda, restaura la autoridad de Dios conferida sobre tu vida. Aunque tus hijos no te hacen caso, aunque tu familia es un desastre, cuando la presencia de Dios nos construye, respalda la autoridad que tienes como hombre de tu casa, respalda la autoridad que tienes como mujer de tu casa, como esposa digna, como hija digna, como hijo del Señor. Porque la autoridad de Dios respalda la presencia del Señor. Y hay veces que los creyentes no tenemos, amados, autoridad en la casa, no tenemos voz ni voto en la casa. Y la rebelión se levanta y Satanás toma control de cosas porque por cuestiones que hicimos en el pasado, por falta de preparación, por no tener un problema. Pero cuando la palabra de Dios me da entendimiento que su presencia respalda la autoridad, entonces yo tengo que regresar a mi casa, yo tengo que ver de una perspectiva diferente a mis hijos, y no se trata de que me meta en pleitos. Está la autoridad del Padre, que es necesario que los padres bendigan a sus hijos. Y no hay bendición si los hijos no honran a los padres, porque hay un respaldo de Dios en la autoridad concedida a ti como tu papá, a ti como esposo, a ti como esposa, a ti como madre, a ti como hijo de tu casa, como hijo mayor. Y no abaratemos lo que Dios no ha concedido. La autoridad que nos ha concedido Dios no es para hacer un desastre con la autoridad, sino para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y cuando regresamos a la casa, cuando regresamos a la calle, entendamos que Dios nos ha dado autoridad sobre mis emociones, autoridad sobre mis pensamientos, autoridad sobre mi casa y sobre mis hijos, que he perdido el control. Pero cuando la presencia de Dios viene y restaura todo, y restaura la posición de la autoridad sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no podemos ir quebrados, no podemos ir en el trabajo quebrados, con temor, con miedo, porque Dios ha recuperado lo que Él ha comprado desde un inicio con su sangre. Por lo tanto, te va a ir bien en el trabajo. Por lo tanto, no te tienes que sentir menos porque Él tiene una posición superior. Por eso no nos podemos sentir menos porque tenemos menos dinero que. Porque nosotros tenemos un valor eterno. Y somos bendición a esta tierra porque portamos la hermosa presencia de Dios que nos construye. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, su presencia nos construye con el respaldo a la autoridad conferida. Y otra cosa que pasa cuando la presencia de Dios nos abandona es que vivimos sin valor. Vivimos sin valor, es el número 3. En 1 Samuel capítulo 16, versos 7 al 11, lo voy a parafrasear para no tardarme tanto. Dios llama, ¿verdad? Le dice a Samuel, ve y unge a David. Y le pasaron un montón, de manera escondida, porque Saúl pues tenía mal carácter y tal vez hubiera intentado matar a Samuel, porque Dios ya había desechado a Saúl. Sin embargo, había llegado un tiempo de David, y va a escondidas y llega a donde David se encontraba, y papá dice, bueno, ¿qué vienes? No, pues yo vengo a algo de Dios, tengo un llamado. Y el padre dice, viene algo grande,
pues yo le pongo los mejorcitos. Y ponen a todos menos a David. A David lo dejan allá en el potrero, todo ahí jugando, tomando, siendo responsable con las ovejas, pero todo cochino, ¿verdad? Tocando la flautita, haciendo música, cantándole a Dios. Pobre chamaquito, allá andaba, ¿verdad? Todo mugriento, todo preocupante, porque así es el trabajo de campo. Y pasaron delante de Samuel todos los hijos y mira mira, velo. Pero Dios le habló a Samuel y dijo, no veas lo que el mundo ve. No veas lo que el hombre ve. Porque yo veo el corazón de la gente, yo veo el corazón de las personas. Y entonces ahí estaba David, allá. Entonces todo el mundo pasó. Pero la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios nos construye, nos da el valor, porque a mí me enternece esto, dice. El verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Muy monos todos, muy guapos todos, muy fuertes todos, pero no es lo que Dios quiere. Y él respondió, nos queda lo sobrante ahí, lo que quedó ahí abajo. Dice, pues me queda el menor que apacienta las ovejas, yo la verdad ni lo soporto. Dice, yo lo veo y le digo, ¿qué vas a hacer en la vida? No, yo voy a ser cantante, dice. O sea, estos tienen fuerza para la guerra, pues ese quiere cantar. O sea, si te sirve esa cosa, dice, ¿ya? Pues esa apacienta ovejas, dijo Samuel, a ver, tráetelo. Dice, pero dice algo poderoso, dice, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. O sea, aquí no pasa nada. Aunque tus ojos vean un mugroso, inútil, bueno para nada, sin futuro, pero la presencia de Dios te construye. O sea, esto no comienza hasta que tú llegas. Por eso Dios te va a dar honra en el trabajo donde estás. Por eso Dios te va a dar honra en el ministerio que Dios te dio. Por eso Dios te va a dar honra si es que Dios te está construyendo. Porque Él va a parar todo, va a decir, espérense, esto no avanza hasta que el ungido del Señor esté en la posición que Él dijo que debería de tener. Eso no avanza. Y entonces lo puso ahí. Por lo tanto, algo hermoso de la presencia de Dios es que Dios nos da valor. Y por eso valemos. Porque Cristo murió por nosotros y valemos la sangre del Cordero que derramó. No porque seamos talentosos. Simple, Él pagó el precio y por eso valgo. Y va a detener todo. Oye, no, espérate, es que esta decisión no opera hasta que llegue el padre de la casa, hasta que el esposo de la casa, hasta que los hijos, ¿me explico? Entonces, Dios va a hacer cosas hermosas porque su presencia nos construye al darnos valor. Y eso es muy importante. Otra de las cosas es que el número 4 es que cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, facilita el trabajo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 21. Cuando Jesús regresa, le aparece a sus discípulos. Ellos ya habían trabajado bien duro, pues ya habían pasado varias horas y otra vez, como en la primera versión que les dijo, boguen mar adentro. En la segunda versión ellos están batallando pues para comer, no sabían qué hacer. Dice el verso de Juan capítulo 21, versos 4, dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando un padre, cuando un ministro, cuando una mujer, cuando un hijo, cuando la iglesia se deja dirigir por la presencia de Dios, Dios siempre le va a dar los pasos correctos para ahorrar trabajo. Dios nos va a dar revelación para hacer que el trabajo que hagamos, el punto, el botón que apretemos, siempre va a haber bendición. Eso es una cualidad de los que son guiados por la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre te va a ahorrar trabajo. Aléjate de la presencia de Dios y vas a tener que hacer muchas cosas, circo, maroma y teatro. Pero cuando Dios nos dirige, no importa, o sea, Dios siempre va a respaldar su palabra y Él va a ayudarnos. Hay veces en que vemos una iglesia vacía y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Sin embargo, a pesar de eso, Dios bendice. Recuerdo el testimonio de un pastor en Estados Unidos, en un congreso que estuvimos. Recuerdo que él decía, conoció la historia, este testimonio, que un pastor que siempre Dios le dijo, predica en las calles, y ponía sus sillitas y predicaba por muchos años, predicó en las calles, pero nada más se sentaba una persona. Y entonces terminó el tiempo y se frustró y dejó el ministerio.
porque dijo, Señor, es una vergüenza, o sea, tú me dijiste que yo predicara, ponía las sillas, yo quería predicar así bien lindo y yo ponía las sillas y nomás una persona se convirtió por ese trabajo y ya ni supe nada, ni diezmo, ni nada, tengo que pagar sillas y y ese cuate cayó en frustración, en amargura. Ese pastor dejó el ministerio y cuenta la historia que un día y llega escucha, dice, bueno, pues voy a hablar las cosas con Dios y entra de nuevo a una iglesia, una gran iglesia. Y entonces el pastor empieza a predicar y dice, y cuenta el testimonio. Yo como quisiera conocer al pastor aquel que tuvo la valentía de predicar ese día en la calle, poner unas sillas. Y yo estuve ahí por un tiempo y haber entregado mi vida a Cristo cuando yo me resistí a hacerlo, porque Él es parte de la bendición de este ministerio internacional. Entonces, simple y sencillamente, la oveja que se convirtió en aquel día, pues ganó muchísimas almas. Y entonces, a veces no sabemos lo que Dios tiene, porque a veces decimos, no, es que una iglesia grande, pues a veces la iglesia chica es estratégica. Y Dios hizo cosas maravillosas con una iglesia de 12 personas. Qué vergüenza tener una iglesia de miles y no hacer nada, ¿no? Y ahora no quiero pensar yo que usted piense que soy como fracasado de pensar de que no, la iglesia tiene que crecer, pero la iglesia tiene que crecer también en conocimiento, en ciencia, en poder, en autoridad, en milagros, en prodigios, en la presencia de Dios, porque no nos movemos conforme a lo que vemos. Nos movemos conforme a su presencia. Y su presencia, amados, hace que el trabajo sea más fácil a pesar de la adversidad. Por esa razón, su presencia nos construye al hacernos más productivos. En Juan capítulo 11, versos 32, hay una pregunta terrible, una que mueve los corazones, porque otro punto es que somos vulnerables. La presencia de Dios es somos vulnerables. En Juan capítulo 11, versos 32 dice algo que cuando murió Lázaro, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús comienza a llorar al ver el corazón de esa mujer, porque sabe que cuando no está la presencia de Dios en nuestras vidas, somos más vulnerables. Somos más vulnerables. Eso es una realidad. Con Dios podemos vivir ciertas cosas, pero sin Dios somos más vulnerables. Por eso María le dijo, si hubieras estado aquí, muchas cosas no hubieran pasado. Mi hermano todavía estaría aquí. Y hay de Dios cuando nosotros abandonamos el camino del Señor, porque cuando abandonamos el camino, la gracia comienza a funcionar, pero estamos en un mundo peligroso y hay cosas que no es que no pueda controlar. Nosotros por propia voluntad le damos la espalda a Dios. Si andamos en adulterio, si andamos en cosas que no le agradan al Señor, eso en el tiempo que Dios quite sobre nosotros la gracia, entonces pagaremos el precio de nuestro pecado. Porque Dios es tardo para la ira. Pero aquellos que están haciendo cosas a escondidas, cosas que hacemos que nadie nos ve, que pensamos que nadie nos va a descubrir, un día Dios quitará su gracia. Y un día la serpiente nos va a morder, porque sin la presencia de Dios somos vulnerables. De tal manera que Dios nos construye al entendernos que su presencia nos fortalece a pesar de la vulnerabilidad humana. Número 6, y con esto voy a estar terminando, y Tristan, ayúdame. Es que tenemos que entender que lo único que nos puede ayudar es que podemos vivir la aflicción única y exclusivamente, podemos ser exitosos al vivir la aflicción con la presencia de Dios. En Juan capítulo 16, versos 31 al 33 dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, lo asegura, nos lo firma. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea,
Podemos tener enfermedades, diabetes, un cáncer. Podemos tener problemas en la casa, problemas en el trabajo. O sea, vemos la guerra y nos asustamos porque Jesús habló de eso. Dice, tengan paz, tengan paz. Yo he vencido al mundo. Si ustedes están para tener miedo, pues ya no es lo mismo. Mi presencia es para que puedan vencer la aflicción. Y qué feo es que son en 3 niveles. Por las circunstancias que yo no puedo afrontar. Porque qué feo es que te roben y te asalten a mano armada. Que salgas y esté tu carro roto, que te hayan rayado el carro, que el vecino no te trague y hayas puesto la basura afuera de tu casa, que tengas problemas con tu suegra, que tengas malas actitudes de tus hermanas y tus hermanos, de tus hijos, que tu patrón no te tolere y tengas que trabajar. Es parte de la aflicción. Hay aflicciones que tienen que ver con nuestros errores. No debí haber firmado, no debe haber dicho lo que dije, no debe haber ido a donde fui, no debí haber tocado lo que toqué. Sin embargo, Romanos capítulo 8 versos 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a pesar de nuestros errores, cuando la presencia de Dios está con nosotros, Él encamina nuestros pasos. Y a veces, como les he dicho, tenemos una lucha con nuestra humanidad. Y somos humanos, tenemos humanidad, y a veces nuestra carne puede llegar a ganar y haber hecho cosas indebidas. Y cuando hablo cosas indebidas, a los creyentes están en perfección, pues no necesariamente tienen que ser los pecados que vemos como muy grandes, porque nosotros categorizamos los pecados, ¿no? Adulterio, una cervecita, ¿no es cierto? Pero delante de Dios es la misma cosa. Abandonamos su presencia, porque cuando corremos nuestros pies para abrazar el pecado, por el número, por el tamaño que usted quiera, por el sabor que quiera, por la concupiscencia que sea, cuando vamos y le damos la espalda a Dios, rechazamos su presencia. Somos humanos que hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Nuestros malos pasos nos jalan, y cuando le abandonamos y quedamos vulnerables, y que puede ser que la serpiente me haya mordido, y que la suma de mis actos no haya sido algo que yo no esté muy orgulloso de mi reputación, que yo no esté muy orgulloso de cómo traté a mis papás, que yo no esté muy orgulloso de cómo traté mi sexualidad, que puede ser que yo no esté muy orgulloso de cómo traté el ministerio, que puede ser que yo no esté muy orgulloso de cómo traté mi vida. Pero nos encontramos con su presencia que nos construye. Y primera de Juan capítulo 1 versos 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, no importa la categoría de pecado que hayamos hecho, nuestra alma queda blanca por su sangre en la cruz del Calvario, porque su presencia nos construye. Y el mensaje de este tiempo es llevar a la iglesia a amar su presencia, llevar a la iglesia que el Espíritu Santo nos recuerde que Él quiere construir nuestra vida, que quiere reconstruir tu reputación como madre, como hija, como padre, como hijo. ¿Cuántos quieren eso en este tiempo?